Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Equidad de género en mis relaciones con las demás personas. Bienvenidas todas y todos a la Estrategia Aprende en Casa 2. Espero que se encuentren bien y que esta sesión sea muy enriquecedora. Es un gusto presentarme. Soy la maestra Anilú Trujillo y estaré con ustedes en esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado de secundaria. El tema de esta sesión es Equidad de género en mis relaciones con las demás personas. Su propósito es que examinen qué implica la equidad de género en las relaciones con sus familiares, grupos a los que pertenecen o con quienes llegan a interactuar. Es importante tener a la mano su libro de texto, un cuaderno, un lápiz o bolígrafo. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, tengan listas sus hojas Ledger, punzón y regleta, o si es posible, un dispositivo de grabación de audio. También acomódense en un lugar adecuado donde se les facilite hacer anotaciones. Recuerden que algunas de las cosas que pueden hacer para aclarar sus dudas sobre el tema son justamente reflexionar en torno a las situaciones que se irán presentando, así como revisar posteriormente su libro de texto. Iniciemos ahora. Traten de recordar si han escuchado en una conversación familiar o si alguna vez han visto en alguna campaña de redes sociales o en televisión o si tienen presente la expresión equidad de género. ¿A qué se refiere? ¿Es algo que está relacionado con lo que viven día a día y con la gente con la que interactúan? Al responder a estas preguntas, probablemente relacionen ejemplos de expresiones como todas y todas somos iguales o todas y todos tenemos los mismos derechos. Pero ¿realmente observan la igualdad en los distintos escenarios en los que se desenvuelven? Es decir, en su familia, en los grupos a los que pertenecen o en los otros ámbitos de la sociedad en los que participan. ¿Realmente a las mujeres y a los hombres se les da un trato justo y equitativo? ¿Mujeres y hombres pueden realizar las mismas actividades cotidianas? Reflexionar en un primer momento sobre cómo vivimos la equidad de género en las actitudes, comportamientos y cómo la ponemos en práctica en los distintos contextos cotidianos contribuye de forma importante para poder cambiar patrones y estereotipos, para que las relaciones humanas se establezcan en mayores condiciones de equidad y esto a su vez conlleve a la igualdad. En otras épocas, el ser hombre o ser mujer bastaba para que se creyera que no éramos iguales como seres humanos, por lo que en consecuencia no se reconocían los mismos derechos en las personas. Se creía que ser diferente era lo mismo que no ser igual. Afortunadamente, desde que quedó establecido el principio de igualdad en la mayoría de los tratados y leyes, se ha avanzado en la comprensión de que la diferencia no implica desigualdad, y mucho menos es su sinónimo. En nuestro país, la igualdad está establecida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se han preparado y promulgado leyes complementarias para precisar aspectos sobre la igualdad en todos los derechos que tenemos las personas que habitamos en el país. Un ejemplo es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se garantiza la igualdad de género para mujeres y hombres, quienes tienen igualdad de derechos para acceder con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad.
así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Sin embargo, a pesar de la existencia de leyes que garantizan la igualdad entre mujeres y hombres, hoy en día y por ignorancia o desconocimiento, se han negado derechos fundamentales a las personas por distintas circunstancias, una de las cuales es la diferencia sexual, siendo las mujeres las más afectadas. Por eso es necesario insistir en que no es lo mismo ser diferente a no ser igual, y en que es más importante reconocer la diversidad social, cultural o de creencias como aspectos que nos enriquecen. A partir de lo que hemos mencionado, es importante que precisemos la relevancia de los siguientes conceptos. La igualdad es el principio de que todos los seres humanos son iguales. Es el fundamento ético y político de una sociedad democrática. Este principio implica la igualdad de la ciudadanía democrática y la igualdad de condición o de expectativas de vida. A su vez, el género se refiere a que en cada sociedad o cultura existe una clasificación de las personas a partir de la diferencia sexual, para asignar características, roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos y prohibiciones a mujeres y hombres. Esta distinción es una construcción social y cultural que restringe las posibilidades y el desarrollo pleno de las capacidades de las personas. Pero es importante reconocer que, al ser una construcción social, está en posibilidades de modificarse con el tiempo en favor de la igualdad entre las personas, sin importar el sexo biológico. La igualdad de género parte del postulado de que tanto los hombres como las mujeres tienen libertad para desarrollar sus habilidades, conocimientos, aptitudes y capacidades personales, sin que nada de ello les sea limitado por estereotipos, roles de género rígidos o prejuicios. La equidad significa dar a cada cual lo que necesita. Luego entonces, equidad de género implica que las personas puedan realizarse en sus propósitos de vida, defender el derecho de cada persona a elegir su vida y no apegarse a estereotipos. Considera el respeto y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. La equidad de género y la igualdad de género están unidas, pero es incorrecto reemplazar una por la otra, ya que la igualdad de género es un valor superior que apela al estatuto jurídico de las mujeres y al principio de no discriminación basada en la diferencia sexual. En tanto que la equidad es una medida más bien dirigida a cubrir el déficit histórico y social de las desigualdades por razón de género. En resumen, la igualdad de género consiste en que tenemos los mismos derechos, así como deberes frente al Estado y la sociedad. En tanto, la equidad propicia condiciones de trato justo y de oportunidades a mujeres y a hombres. Sin embargo, pese a lo descrito anteriormente, aún hay situaciones que no concuerdan con la equidad de género. Les invito a ver y escuchar el siguiente video que amplía la información al respecto. ¿Sabías que en América Latina y el Caribe, a pesar de que hay avances en el acceso de las mujeres a la educación y al trabajo remunerado, estas continúan responsabilizándose del trabajo doméstico y reciben entre 15 y 30% menos de salario que los hombres por el mismo trabajo desempeñado? Además, en las funciones y puestos directivos, las mujeres son minoría, predominan los hombres. Como pudieron observar y escuchar en el video, lamentablemente existen desventajas para las mujeres, situación que no solo sucede en México, sino también en el resto de América Latina y el Caribe. Pues entre la sociedad aún se considera que solo las mujeres deben cuidar de los hijos y encargarse de realizar los quehaceres domésticos. A su vez, los hombres tienen que salir a trabajar para hacerse cargo de los gastos, teniendo que ser los que proveen y se encargan de los negocios o de trabajos bien remunerados
para mantener a sus familias. Esto es un reflejo de la falta de equidad de género. En el campo laboral aún existen limitaciones para mujeres por razones de género, como el hecho de que se les remunere menos o bien que se les den menos oportunidades para acceder a puestos directivos. Por ello es importante promover y consolidar la equidad de género como un conjunto de valores y acciones que favorecen un trato justo entre mujeres y hombres en su medio social, como un valor superior a las reglas establecidas tradicionalmente, evitando con ello replicar los estereotipos y roles de género. Actuar bajo el enfoque de equidad de género propicia que se reconozca que todas las personas tienen la libertad de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin limitaciones impuestas por roles tradicionales y estereotipos. Lo importante es que en la vida diaria todas las personas podamos realmente elegir y actuar sin estar en desventaja por el simple hecho de ser hombres o mujeres. ¿Ustedes qué piensan respecto a las diferencias o desigualdades en el trato entre hombres y mujeres? ¿Qué acciones pueden realizar en favor de la equidad de género? Una opción que nos permite tener elementos para promover la equidad de género es identificar situaciones como las que se describen en el siguiente fragmento audiovisual. Para ello les invito a que vean y escuchen de qué se trata. Los comportamientos discriminadores limitan las oportunidades de desarrollo de las personas. Por ejemplo, se ve mal que los hombres expresen sus sentimientos porque se ha difundido la idea de que ellos siempre deben ser fuertes. En el caso de las mujeres, muchas de ellas son criticadas cuando prefieren desarrollarse profesionalmente en lugar de tener hijos. Como apreciaron, las ideas preconcebidas acerca de cómo deben ser y lo que deben hacer tanto las mujeres y los hombres conlleva incluso a actos discriminatorios e injustos. Por tal motivo, ustedes deben observar y analizar las situaciones que se presentan en sus entornos o lo que están viviendo en relación con el género. Los hombres tienen la libertad de expresar sus emociones, por ejemplo, llorar. En el caso de las mujeres, si deciden desarrollarse profesionalmente y no tener hijos, de igual manera, debe evitarse que los roles y los estereotipos les impidan desarrollarse conforme a sus expectativas. Las ideas predeterminadas acerca de cada sexo y los estereotipos pueden cambiarse, ya que expresar cómo nos sentimos, hombres y mujeres, forma parte de la naturaleza del ser humano y es básico para que nuestras relaciones con las demás personas se desarrollen de una forma sana y sin prejuicios en las actividades que realizamos todos los días. Al respecto, ¿qué les parece si escuchamos los testimonios de Sofía y Santiago, dos adolescentes a quienes se les plantearon preguntas relacionadas al tema que estamos tratando? Sí, porque las diferencias físicas no nos impiden tener esas capacidades. Además, todos tenemos igualdad de derechos. Sí, porque a pesar de las diferencias físicas, todos tenemos las mismas capacidades de realizarlas. Yo pienso que es la responsabilidad de todos, ya que todos ocupamos los espacios. Además, si nos repartimos las labores, terminamos rápido y aprendemos a ser autónomos. La responsabilidad es de todos, ya que todos hacen uso de los espacios. No, porque en la historia ha habido mujeres y hombres que han demostrado que si elegimos una vocación, no importa nuestro género. No porque somos seres humanos y desarrollamos las mismas capacidades y habilidades. No, porque todos aportamos algo a nuestra comunidad.
Cualquier trabajo debe valorarse, no importando quién lo haga. No, porque mujeres y hombres han demostrado que podemos tener esas capacidades. Yo pienso que existen hombres y mujeres muy valientes, por ejemplo, realizando las mismas actividades deportivas. No, porque todos tenemos derecho a expresarlas. Además, es algo natural en el ser humano. Todos somos seres humanos, sentimos y tenemos derecho a expresarnos. No, es algo que podemos hacer todos. Además, no importa nuestro género. El cuidado de sí mismo es igual de importante en ambos. Como pudieron darse cuenta, a partir de las opiniones anteriores, comprender qué implica la equidad de género contribuye a crear conciencia y cambiar situaciones donde existe un trato diferenciado y desigual por el hecho de ser mujer o ser hombre. Recuerden que las actividades no tienen un género, sino que la sociedad se ha encargado de definir qué pueden y deben hacer las mujeres y los hombres, determinándolo por el sexo. A partir de lo mencionado, les propongo que escriban en su cuaderno algunos ejemplos donde se manifieste la equidad de género en la casa, la escuela y en otros espacios donde ustedes interactúan. Para complementar sus ideas, les comparto algunos ejemplos. En la casa, participar en las actividades y quehaceres del hogar, evitando los roles de género. Asimismo, apoyar a las y los integrantes de la familia para dedicarse a la actividad, oficio o profesión acorde con sus intereses y aspiraciones, evitando los estereotipos. En la escuela, evitar o eliminar las ideas sexistas, así como involucrarse y promover actividades que procuren la participación conjunta tanto de sus compañeras y compañeros. También es importante que tengan la posibilidad de participar en los talleres, eventos, actividades deportivas, culturales o bien en proyectos que sean de su interés sin ser limitados por el hecho de ser mujeres u hombres. En su localidad, participar en actividades recreativas tales como jugar ajedrez, tocar algún instrumento, cantar, jugar fútbol, baloncesto o cualquier deporte, andar en bicicleta, nadar, etc. También en los diversos proyectos y actividades que promuevan su participación libre de creencias de lo que pueden hacer o no, mujeres y hombres. ¿Qué otros ejemplos relacionados con la equidad de género pueden dar? Dialoguen con sus familiares al respecto y regístrenlos en su cuaderno. Ahora les propongo realizar la siguiente actividad o algo similar a lo que aquí se planteará. Por ejemplo, hacer un sondeo rápido con alguno de sus familiares. Pueden avanzar en la elaboración del cuadro y culminar la actividad al finalizar la sesión. La actividad consiste en indagar respecto a las ideas, costumbres o roles de género que prevalecían y cuáles subsisten en su entorno familiar. Pueden entrevistar o dialogar con su mamá, su papá, su abuelita, su abuelito o algunos otros familiares mayores de edad, de preferencia a una mujer y un hombre. Realicen un cuadro de doble entrada, con 4 columnas. En la primera, anoten las preguntas que vayan a hacer. En la segunda columna, asignen las respuestas de una mujer. En la tercera columna, para las respuestas de un hombre. En la última, escribirán cómo viven ustedes las situaciones que se plantean formulando la pregunta en tiempo presente. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué actividades realizaba normalmente en su casa? ¿Por qué? ¿Le permitían ir a la escuela, a la casa de una amiga o amigo, a un espacio deportivo? ¿Por qué?
podía relacionarse con las personas del sexo opuesto sin restricciones, por ejemplo, tener amigas, amigos, novia o novio? ¿Cómo le enseñaron a reaccionar ante situaciones que le ocasionaran felicidad, afecto, miedo, enojo o tristeza? ¿Hasta qué nivel de estudios cursó? ¿Por qué? ¿A qué actividad, oficio o profesión debía dedicarse y por qué? Anoten respuestas breves. Si está en sus posibilidades, utilicen algún dispositivo electrónico para grabar sus respuestas. ¿Qué les pareció? Una vez recabada la información, comparen las respuestas que obtuvieron y analicen qué creencias, costumbres o roles de género existían y aún prevalecen. También verifiquen cuáles ya no están presentes. Al finalizar la sesión, reflexionen de qué manera pueden contribuir a evitar las ideas y costumbres asociadas a la falta de equidad que aún prevalecen en su familia. Esta actividad también permite darnos cuenta que hoy en día nos encontramos en una época donde existe libertad para expresarse, decidir y hacer muchas actividades que nos ayudan a desarrollar nuestras capacidades y talentos. No obstante, aún así es necesario continuar instituyendo la equidad de género en la sociedad actual con prácticas que garanticen que las mujeres y los hombres tengan un trato justo, así como las condiciones y oportunidades necesarias para desarrollarse. Para complementar lo que hasta el momento hemos comentado sobre qué implica la equidad de género en las relaciones con las demás personas, les invito a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual. Las diferencias físicas entre hombres y mujeres no son elementos que impidan una convivencia pacífica y equitativa, ni deben implicar desigualdad de oportunidades para estudiar, trabajar o realizar cualquier actividad, siempre y cuando no se afecte a sí mismo o a los demás y esté dentro de la ley. Como escucharon y vieron, las diferencias físicas entre hombres y mujeres no son un obstáculo para la realización de las actividades que sean de su interés o para relacionarse de forma armónica y equitativa. La familia y la escuela son instituciones idóneas para construir una sociedad democrática, igualitaria y con equidad de género. Todas las personas, en este caso las y los adolescentes como ustedes, que diariamente conviven en los espacios familiares y o escolares, tienen la oportunidad de realizar acciones que contrarresten las desigualdades y el trato diferenciado debido al sexo. Estamos por concluir la sesión, así que recapitulemos. Se profundizó en el concepto de equidad de género y se dieron ejemplos a partir de situaciones cotidianas que la desfavorecen. Aunado a ello, se propusieron acciones para promoverla en sus relaciones con las demás personas. Recuerden que es necesario estar atentas y atentos, además de reflexionar en torno a las ideas, roles y estereotipos de género para reconocerlos y evitarlos en sus relaciones con las y los integrantes de su familia, amigas, amigos y el resto de las personas con las que interactúan. Recuerden consultar su libro de texto para complementar las explicaciones que hemos compartido aquí. Dialoguen con sus familiares de qué manera pueden no replicar los roles y estereotipos de género. Siempre es un placer compartir este espacio con ustedes. Recuerden utilizar estos aprendizajes en su vida diaria y ante los nuevos retos que en ella se les vayan presentando. Hasta la próxima.